Dios a Rescatando Almas, que el Shalom de Dios entre sus hogares. En el día de hoy el tema se llama Jesús, sacrificio de perdón. ¿Lo aceptas? Este es un video pensado en que lo compartan con todas las personas que todavía no son creyentes, ¿verdad? Estos familiares que a veces tenemos, estos amigos, y espero pues que sea de bendición y de edificación. Voy a empezar por orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de entrar a los hogares otra semana más, Padre. Yo te pido, Padre, que este mensaje sea de edificación, Padre, y que llegue a los corazones, Padre, y que muchos sean salvos por este mensaje, Padre. Lo pongo en tus santas manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces, el mensaje es el siguiente. Siempre hemos oído que el pecado nos separa de Dios, pero ¿alguna vez se han puesto a pensar lo que significa realmente la palabra pecado? Pecado significa todo lo que hace el ser humano que no es agradable a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el homosexualismo es pecado, el lesbianismo es pecado, ¿verdad? Y el yo vestirme provocativa o provocativo, eso también es pecado. Pero claro está que Dios nos acepta tal y como estamos, y luego Él nos va a cambiar, nos va a transformar, ¿verdad? Pero el pecado viene desde el mismo paraíso. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, aquí nos está describiendo cómo fue el primer pecado del hombre, porque realmente el primer pecado no fue del hombre, no fue de la mujer. El primer pecado vino de uno de los ángeles de Dios. El primer pecado realmente viene por la desobediencia del ángel llamado Lucifer, o Luzbel, o como otros tantos nombres que tiene, ¿verdad? Que él se dejó engañar por su propio corazón. Él quería ser Dios, él quería ser igual a Dios. Y como fue expulsado del cielo por su rebelión, pues él quiso obligar al hombre por envidia a ser igual que él, porque él quería que el hombre fuera igual de desobediente que él. ¿Por qué? Porque si él, el diablo, no podía estar, no puede estar en el cielo más allá de para acusar a la gente de sus pecados, pues nadie más puede gozar de eso, ¿verdad? Nos quiere arrastrar por su envidia. Por esto es que eventualmente Dios manda al pueblo de Israel a hacer sacrificios de animales para obtener su perdón. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es algo que se deja de hacer para beneficio personal y o de otras personas. También es un animal o
un sacrificio humano que se hace para ofrecerlo a algún dios, ¿verdad? Matar a un ser humano o a un animal para ofrecerlo a algún dios para obtener su perdón y favor. También es renunciar a algo importante para beneficio de otros y no propio, ¿verdad? En el libro de Levíticos, en el capítulo 4, versículos del 2 al 7, tenemos un ejemplo de lo que es un sacrificio de los que Dios le pedía al pueblo, ¿verdad? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Escogí este ejemplo no necesariamente porque simbolice a Jesús o algo. Básicamente lo que quiero probar es que el pacto que Dios hacía, el sacrificio que Dios exigía para perdonar al pueblo de los pecados, era con sangre, ¿verdad? Era un sacrificio de sangre. Entonces, si nos vamos al libro de Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos del 23 al 24, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nos dice que nadie es merecedor de la vida eterna, pero Dios en su inmensa misericordia nos redime con el sacrificio de Jesús. Y utilizo una palabra que a mí me encanta, que es la palabra gracia, y siempre estamos hablando de que estamos en el tiempo de la gracia, pero a veces no sabemos ni lo que significa esa palabra, ¿verdad? Gracia significa varias cosas: algo que hace reír, perdón otorgado a una persona acusada por un delito por un rey o gobernante con poder, don que Dios otorga a sus elegidos. ¿Ve? Por eso es que estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo del perdón de Dios, ese tiempo que Dios nos está dando para que seamos perdonados, pero está en nosotros el querer aceptar ese perdón, porque ya nuestros pecados fueron perdonados, pero tenemos que aceptar ese perdón. Juan en el capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos dice que Dios mandó a Jesús a morir por ti y a morir por mí, a darse como sacrificio ante Dios por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz para que podamos entrar al cielo. Lo voy a poner de esta manera: la cruz simboliza el infierno, ¿verdad? Y Jesús tomó nuestro lugar en el infierno para que nosotros seamos salvos, para darnos esa
entrada al cielo, esa entrada al Padre. Pero aquí voy a entrar en los detalles de cómo fue que Jesús hizo ese sacrificio, cómo fue ese momento de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, siendo inocente, fue tratado como un criminal. Vamos al libro de Marcos, en el capítulo 14, el versículo 43. Marcos 14, 43 dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Ok, lo voy a traer al tiempo ahora para que ustedes entiendan. Hoy en día, cuando la policía va a arrestar a un delincuente, especialmente de los que están en la lista de los más buscados o que es considerado peligroso, ya sea porque está armado, ya sea por la razón que sea, ¿verdad? Ellos piden refuerzos. ¿Y qué son los refuerzos? Muchas veces son las fuerzas de choque. Yo no sé cómo le llaman en otros países, en mi país se conoce así, se conoce así a los policías que están con los cascos, con el escudo y que tienen las macanas y que son los que tiran el gas lacrimógeno y eso, ¿verdad? Que a veces son los acusados de ¿cómo se llama? De ser maltratantes, ¿verdad? Porque entonces llegan al lugar y entonces lo que hacen es que empiezan a repartir macanazos y yo no sé qué. Pero básicamente, cuando van a arrestar a alguien bien peligroso, a veces utilizan hasta helicóptero, lo cercan, hacen un show para que la persona no se pueda escapar, ¿verdad? Entonces, así mismo trataron a Jesús en su época, porque en aquella época el ir a buscar a alguien arrestado de esa manera, llevando una multitud de gente con palos, con espadas y a lo mejor el que no encontraba una cosa y no tenía la otra, a lo mejor hasta piedras tenían en la mano, ¿verdad? Eso lo dicen los historiadores. Yo me dejo llevar por la información que yo busqué de lo que es historia. Los historiadores dicen que el que no conseguía una espada o el que no tenía acceso a un palo, porque no era cualquier palo, no estamos hablando de una ramita de árbol débil, no, estamos hablando de una ramita de árbol dura, para que me entiendan, una ramita de árbol no gruesa tampoco, pero de estas ramitas de árbol que a veces se cortan y dan duro, ¿verdad? Y el que no tenía eso, pues podía tener una piedrita en la mano o algo. Y así era que iban a arrestar a los delincuentes peligrosos de esa época, a los matones, a los que eran, bueno, lo peor de lo peor en aquella época. Y así fue que fueron a arrestar a Jesús. Lo trataron como un vil delincuente siendo inocente. El único delito que él hizo fue violentar el Shabbat o el sábado, día de descanso. ¿Por qué? Porque él es el dueño de ese día, ¿verdad? Y para colmo, el juicio de Jesús fue un juicio injusto. Vamos a ir a Marcos, al capítulo 14, versículos del 55 al 63. Dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero
ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Verdad? En el juicio de Jesús hubieron falsos testigos. Yo pregunto, ¿eso es algo parecido a lo que está pasando hoy en día en algunos casos? Que hoy en día hasta acusan a personas inocentes solamente para resolver un caso y controlar a la gente. Pero eso es lo que está pasando en el mundo desde hace años atrás, hace siglos atrás, ¿verdad? Entonces, ellos acusaron a Jesús de creerse Dios. No se les ocurrió más nada. Porque igual lo podían haber pichado porque este está mal de la mente y ya, punto. Pero lo cogieron de punto para poderlo matar. Porque ellos lo odiaban. Entonces, para ellos, el hecho de que Jesús dijera que era el Hijo de Dios, ya para ellos ese era un motivo para matarlo. Y si vemos, Jesús no se defendía. Jesús estaba callado, aguantando todas esas acusaciones. Si llegaba a ser otra persona, muy probablemente se hubiera enredado los pescozas, como hacen en algunos programas de televisión que van supuestamente a resolver un problema y se enredan a los pescozas en televisión, ¿verdad? Pero Jesús se aguantó, Jesús se calló porque Jesús sabía que tenía que pasar por eso para darnos la salvación a nosotros. Pero miren otro detalle: sus amigos lo dejaron solo, lo traicionaron y hasta lo negaron. Judas, ya vimos que lo traicionó, Judas lo entregó. Los discípulos le dejaron solo. Vamos a ir a Marcos 14:50. Marcos 14:50 dice: Entonces todos los discípulos, dejándole, le huyeron. Para que ustedes vean que hasta los mismos discípulos se fueron, cogieron miedo de que a ellos también los apresaran. Además de que tenía que pasar así, porque si ellos se hubieran quedado con Jesús y los hubieran apresado a todos, no hubiéramos tenido el evangelio que conocemos hoy en día, porque ellos eran los portadores principales de la palabra. Pero el detalle que quiero decir es que lo dejaron solo. Jesús se tuvo que enfrentar a eso solo. Inclusive Pedro, que tanto lo amaba, Pedro lo que hizo fue que lo negó. Vamos a Marcos 14 del 66 al 68. Dice: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: ¿Tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Hasta Pedro lo negó. O sea, que Jesús estaba totalmente solo. Hasta sus mejores amigos, sus allegados, se abochornaban de él en ese momento. O sea, todo eso lo tuvo que soportar. Y si nos vamos más allá, cuando Jesús ya estaba crucificado, él sintió que hasta su propio Padre lo dejó. Porque él lo dice: Abba, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús solo fue defendido por Pilato, pero Pilato, temiendo al pueblo, prefirió azotarle y luego mandarlo a crucificar. Marcos 15, 14 al 20. Pilato les decía: Pues, ¿qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí nos presentan a Jesús ya enviado por Pilato a crucificarle, porque Pilato realmente no lo quería crucificar. De hecho, Pilato se lavó las manos como símbolo de que él era inocente de lo que le pasara a Jesús. Pero Pilato sintió miedo del pueblo. Pero si hubiera sido por Pilato, Jesús estuviera vivo. O sea, no lo hubiera mandado a matar, porque él sabía en su corazón que lo habían hecho por envidia. Pero imagínense todo el pueblo encima de Pilato. Eso hubiera sido un golpe de estado bien feo. Y eso era lo menos que él necesitaba, ¿verdad? Entonces, pero enfocándonos en Jesús, los azotazos que recibió Jesús de por sí ya eran suficientes para que eventualmente muriera desangrado o de la infección, porque realmente los soldados romanos eran hombres excesivamente fuertes, y cuando le daban con el látigo no lo hacían suave. O sea, estas personas, estamos hablando que, como de hecho del entrenamiento de los soldados romanos es que surge lo que se conoce hoy en día como el bodybuilding o el fisiculturismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estas personas, pues si han visto un fisiculturista, creo que en el pasado Gigi Ávila fue fisiculturista y creo que ganó premios, así que los que saben a lo que me refiero, ¿verdad? Saben que son personas bien fuertes, son personas pero que tienen unos músculos súper desarrollados, pero de una forma bien descomunal. Imagínense en esas personas coger un látigo, que ya de por sí el látigo era algo hecho de cuero, era un látigo que algunos tenían hasta unas puntas y todo, era para desgarrar la piel de la persona. Imagínense una persona así coger un látigo y de verdad darle con ganas, porque ellos lo hacían con ganas, ¿verdad? Esa piel tenía que estar totalmente desgarrada, ¿verdad? Y según los escritos de la época, algunas personas latigadas exhibían sus órganos. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente: le daban tan y tan fuerte que lo que es la piel, la carne de lo que es la espalda, se abría de tal manera que lo que era la columna vertebral, el corazón, los pulmones, los riñones y todos esos órganos que están por esa área, ¿verdad?, se veían, estaban expuestos. Por eso es que digo que se podía haber muerto fácilmente de la infección. Nada más con eso, nada más de la infección que le iba a dar en aquella época, que la medicina era tan pobre, nada más que con eso tenía, humanamente hablando, claro. Y básicamente Jesús tuvo que aguantar eso. Entonces, háganse la idea de lo que sufrió Jesús, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Creo que esto es un ejemplo clásico. Y es una pregunta que yo les hago. ¿En algún momento se han golpeado la espalda o la cadera o el brazo con el filo de una mesa? ¿Verdad? Vienen caminando y de momento se tropezaron con el filo de la mesa, o tal vez
están durmiendo, todo apagado, y se van a levantar al baño, o ya tal vez sonó la alarma, y cuando se levantan se tropezaron con la esquina de la cama, o saliendo, entrando en algún lugar, se dieron con el marco de la puerta o cosas así. Y esos cantacitos que son tal vez boberías, pero a veces se nos hace un moretón, nos duele, y es una cosita chiquita por relatividad. Imagínense eso amplificado. A mí eso de decir número de latigazos no lo voy a hacer, porque a mí la Biblia, busqué, y en la Biblia no me dice el número de azotazos, por lo menos en mi Biblia no me lo dice, ¿verdad? Y en las investigaciones que hice, pues tampoco pues encontré pues esa información. Pero básicamente darnos un cantacito con algo así como el ejemplo que yo di, ya de por sí eso es algo bien, que a veces estamos como casi 15 minutos sobándonos el área, a veces hasta nos ponemos hielo y todo, porque a veces hasta se nos llega a hinchar, ¿verdad? Estoy haciendo como para que me entiendan lo que Jesús sufrió, ¿verdad? Otra pregunta: ¿en algún momento te has cortado con un cuchillo en la cocina? ¿Verdad? Están cocinando, están picando los ingredientes, tal vez tienen prisa por la razón que sea, y se cortaron un pedacito, y eso duele, porque los nervios de los dedos, yo no sé por qué, son más sensitivos que los demás partes del cuerpo. Y de verdad que a veces ni botamos sangre, porque a veces ni llegamos a botar sangre. O a veces, digamos, nos sale un pellejito por el lado de la uña, y ahí tal vez nos dio ansiedad y nos lo arrancamos con la boca, o tal vez nos estamos cortando la uña y tal vez nos cortamos una esquinita, y eso duele con ganas. O sea, háganse la idea de eso, pero multiplicado, ¿verdad? Y los soldados, no conformes con esto, le pusieron a Jesús una corona de espinas. Lo golpearon en la cabeza con un pedazo de palo, porque cuando ahí en la Biblia dice una caña, ellos lo que usaban era como un pedazo de palo, que básicamente luego eso lo usaban para ponerle la lanza encima. Básicamente estamos hablando que sería el asa de la lanza, el mango. Exacto. Estamos hablando de que a Jesús lo golpearon básicamente con el mango de la lanza. Imagínense tener una corona de espinas aquí. Yo no sé si eran de rosas o si eran de otro árbol, porque en mi Biblia esa información no está, ¿verdad? Pero imagínense tener espinas. Es más, alguna vez, en algún momento han estado cogiendo fresas o fresas silvestres, o lo que llaman raspberry, o tienen un árbol de toronja, o tienen, digamos, un árbol de rosa, una mata de rosa, y tal vez o piñas, y tocan eso, y esas espinitas se les meten a uno hasta, nada más es como si fuera, yo creo que eso es peor que un alfiler. Háganse la idea de eso, totalmente rodeando esta área. Y hay gente que dicen inclusive que era completo, que era un sombrero, que no era simplemente aquí, que era un sombrero. Pero imagínense eso en la cabeza, y que encima de eso se lo estén acabando de hundir más con un pedazo de palo. Imagínense en eso, es algo horrendo, horrendo, ¿verdad? Y Jesús tuvo que pasar por eso. Entonces, imagínense la escena. Jesús es azotado cruelmente, él está sangrando y muy posiblemente con los órganos expuestos, ¿verdad? Entonces, posiblemente ya en ese punto podía haber tenido fiebre, hemorragias internas,
y un dolor descomunal e indescriptible en el cuerpo, porque realmente era un cuerpo humano, tenía que sentir un dolor inmenso, me imagino yo, ¿verdad? Con la corona de espinas en la cabeza y siendo golpeado por esos, wow, yo no sé ni cómo describirlo, por esos abusones, porque es lo que eran, ¿verdad? Quiero que sepan algo, el Jesús de las películas se queda corto a la realidad, ni la película de Mel Gibson está demasiado fiel a la realidad, porque realmente la realidad que vivió Jesús es algo que si Dios nos permitiera tener imágenes de eso, realmente eso sería algo devastador, sería algo bien fuerte, porque lo que pasó a Jesús no se compara al cine, para nada. Pero imagínense en esta escena completa, no conformes con esto, le pusieron una ropa púrpura, ¿verdad? El color púrpura, que estamos hablando que es como un rojo mezclado con violeta, para ellos en aquella época era símbolo de realeza, por eso era que se estaban burlando de él. Entonces, recuerden que Jesús ya estaba con la espalda deshecha. Entonces, en alguna ocasión ustedes han tenido alguna pelada, digamos en las rodillas, tal vez cuando eran nenes se fueron a correr la bicicleta y se cayeron y se pelaron las rodillas y de momento se les pega, tienen que ir a la escuela, especialmente a los varones, y se tienen que poner el pantalón y el pantalón se les pegó a la ropa y después para quitárselo terminan a veces hasta mojando un poco el área de la rodilla, pues para que salga fácil y no jalarlo. Pero este ejemplo me pasó a mí. Yo no sé si recuerdan que, bueno, yo lo comenté en otro canal en mis redes sociales, que yo me caí hace poco por relatividad y me pelé la rodilla y realmente tenía la rodilla pero en sangre. Y el primer día, cuando me acosté a dormir, pues perfecto, se me pegó la sábana en la rodilla y mi esposo, que se voltea en la cama para acomodarse y me la jaló de cantazo y eso fue un dolor horrendo. Pero imagínense eso, pero en toda la espalda, que, ¿verdad? Que con los fluidos corporales, con la sangre y todo eso, esa ropa se le tiene que haber adherido literalmente a la espalda. Entonces luego vienen y se la quitan salvajemente. Yo me imagino que muy posiblemente le acabaron de arrancar la poca piel que le quedaba, honestamente. Entonces Jesús ya estaba tan débil que tuvieron que ayudarle a llevar su cruz. Vamos a Marcos capítulo 15 versículos 21 y 22. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. ¿Verdad? Si no le hubieran quitado el peso de la cruz de los hombros a Jesús, Jesús no hubiera llegado vivo al Gólgota, porque estaba demasiado débil. ¿Verdad? Jesús ya estaba muy posiblemente con fiebre, con dolor de cabeza, la espalda molida, un dolor indecible en la espalda, porque eso es de ahí, muy posiblemente los órganos expuestos, con sangrado interno, mareos, con sed, porque obviamente se estaba desangrando, y una persona que se está desangrando le da sed porque el cuerpo quiere a través del agua volver a formar la sangre que está perdiendo, ¿verdad? Pues Jesús no hubiera llegado al Gólgota si no le hubieran quitado el peso de la espalda.
¿verdad? Entonces, finalmente Jesús fue crucificado. Eso lo vemos en Marcos 15:24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, ¿verdad? Pero Jesús ya estaba muy posiblemente, como ya he dicho, y lo sigo machacando porque es que es la realidad, muy posiblemente estaba con la espalda molida, con fiebre, con dolores de cabeza, sangrado interno, mareo, los órganos expuestos y con sed, y honestamente estaba mal, Jesús estaba mal. Sepa Dios si también tenía desgarramientos musculares en otras partes del cuerpo, etcétera. No sabemos, pero muy probablemente que sí. Cansado de la caminata, porque ustedes sabían que la cuesta, porque en una cuesta medía 3 kilómetros. No sé cuánto sea eso para otros países, no sé si cuánto sean millas, la verdad es que no soy muy buena en eso de las medidas, pero básicamente estamos hablando de 3 kilómetros, que lo pueden buscar en un convertidor y hacerse mejor una idea. Estamos hablando de una cuesta que era muy empinada. O sea, que imagínense eso, 3 kilómetros caminando en una cuesta. Con todo esto, Jesús estaba ya mal. Y honestamente, Jesús tuvo que soportar todo eso por amor a nosotros. Por amor a nosotros. El amor que él sentía por nosotros y que siente por nosotros fue el que lo motivó a seguir adelante. Porque él humanamente ya no hubiera dado para más. Él se hubiera muerto en el camino. De verdad que esa escena tenía que haber sido demasiado desgarradora, estremecedora, porque después que Jesús está de esa manera, Jesús fue acostado en la cruz y sus brazos y sus pies clavados, ¿verdad? Los médicos explican que cuando un clavo o un objeto punzante atraviesa esta área de la muñeca, esta área de aquí de la muñeca, lo que viene pasando es que los tendones, o sea, los músculos de esa área se contraen y no se pueden mover más, se dañaron, se atrofiaron y ya no sirven para más nada, ¿verdad? Entonces, el dolor tiene que ser indecible porque en esa área se concentra el 90% de los nervios del brazo. Y yo les voy a decir algo, yo intenté suicidarme y me corté esa área de la muñeca. Y yo lo hice con miedo y le doy gracias a Dios que puso ese miedo en mi corazón en ese momento. Y yo lo hice suavecito, como, bueno, ustedes sabrán. Y era un dolor bien fuerte. Y aún al otro día yo sentía el dolor ahí. Imagínense un roto en esta área. Un roto como en esta área. Que atravesaba hasta el otro lado. Porque esos clavos tenían que ser demasiado grandes porque tenían que atravesar no solamente el músculo, el hueso. También hablemos de eso. La fractura de hueso que tenía que tener Jesús ahí. Porque me perdonan, pero a menos que exactamente lo hubieran pasado por la coyuntura, por la unión, exactamente, aunque fuera un mínimo, ese hueso se tiene que haber afectado para atravesar al otro lado, ¿verdad? Y básicamente, o sea, lo que quiero explicar es que Jesús sufrió un dolor indecible en sus manos y los pies
Vamos a imaginar que este es el pie. Y suponiendo que esto es la pierna, lo clavaron como más o menos por esta área de aquí, que es la más gruesa, para que aguantara el clavo, porque si lo clavaban por esta área, igual que las manos, si lo clavaban por esta área, básicamente se hubiera, con el mismo peso del cuerpo y qué sé yo, se hubiera desgarrado y se podía hasta caer de la cruz y no era lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces, que en esa área también es como el brazo, que ahí pasan todos los nervios más importantes. Entonces, ¿alguna vez se han, se han lastimado el pie con una astilla, con una piedrita? ¿Verdad que eso duele y molesta? O tal vez se han espetado, ¿verdad?, algo debajo del pie. Y sabrán a lo que me quiero referir, ¿verdad? Y también hablemos del hueso del pie, porque la verdad es que algo tenía que haber pasado ahí, porque, un clavo grande atravesando todo eso, algo tenía que haber pasado en esa área, ¿verdad? En este punto, la poca sangre que le quedaba en el cuerpo a Jesús se le estaba saliendo, ¿verdad? Yo vi un programa de televisión que explicaban cómo tenían que respirar los crucificados. Ellos hicieron unos experimentos y cogieron, no es que crucificaron a nadie, voy a aclarar. En ese programa de televisión ellos hicieron unos experimentos que ellos cogieron unas personas y las ataban con soga, como si simulando si fuera el clavo, obviamente. Y entonces la persona pasaba una hora o algo así como parte del experimento y ellos le ponían como unos chupones en el cuerpo y entonces pues ellos iban estudiando a través de eso, a través de la computadora, el comportamiento del cuerpo de esa persona, ¿verdad? Y entonces ellos decían, y yo lo vi porque yo vi el programa y yo vi el programa y entonces la verdad era que algunos de ellos no llegaban ni a los 15 minutos. Se rajaban porque ellos decían que ellos sentían que el pecho se les iba a explotar por el mismo peso del cuerpo, ¿verdad? La cuestión es que ellos tenían que impulsar un poco los pies, o sea, estamos hablando de que con el clavo, o sea, era lastimarse más la herida para poderse como que impulsar un poco hacia arriba y sin contar el lastimón en la espalda y todo, porque eso es de ahí. Y se tenían que impulsar un poco hacia arriba para poder respirar, coger un poco de aire, porque realmente el pulmón en esa posición en esa posición en la que están, según el peso del cuerpo, el pulmón se va cerrando y se va colapsando. Y muchas veces se va llenando inclusive de los mismos líquidos del cuerpo, porque en esa posición en que ellos estaban, se les hacía difícil inclusive hasta tragar. O sea que se podían ir ahogando hasta con su propia saliva. Entonces, ellos tenían que seguir haciendo eso constantemente hasta que el pulmón colapsaba y ya no podían respirar. Y a veces no llegaban, dicen los escritos y dicen también los médicos que han analizado estas cosas, que muchas veces la causa de la muerte no era ni el sangrado ni nada. Muchas veces morían del corazón, de un infarto, o morían del colapso de los pulmones, o algunos inclusive morían asfixiados con su propia saliva. Todo es pues diferentes causas de muerte. También podían morir desangrados. En el caso de Jesús pues fue una mezcla de todo, según dicen los expertos, ¿verdad? Entonces, Jesús resucitó y subió al Padre para prepararnos morada, porque Jesús no se quedó muerto. Jesús
se levantó de los muertos para ir a donde el Padre a prepararnos morada, después de pasar un día entero de agonía. Que esa promesa de Jesús la vemos en Juan 14, versículos del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Jesús, que nos va a venir a buscar nuevamente para llevarnos con Él. Pero tenemos que aceptar ese perdón, porque ya nosotros fuimos perdonados. Es cuestión de nosotros aceptar ese perdón, que ese perdón que Jesús mismo compró a su Padre para nosotros con su propia sangre, con su propio cuerpo. Es un sacrificio que Él hizo que nosotros no lo merecíamos, porque Jesús no tenía por qué pasar por eso. Jesús no tenía por qué pasar por eso. Los que teníamos que pasar por eso éramos nosotros, que somos los malos, somos los que siempre estamos queriendo ser más que Dios. Pero Jesús y Dios en su infinita misericordia nos han dado esa puerta, nos han dado esa vía para que nosotros podamos escapar de la tortura eterna y podamos estar con Él, ¿verdad? Porque Jesús hizo esto por ti y lo hizo por mí, para llevarnos al Padre. Jesús sufrió un día entero de agonía para vernos luego al lado del Padre con Él. Yo te invito a que ahora vengas a los pies de Cristo, que ahora te acerques. Si estabas lejos, que regreses y que aceptes este perdón, porque ya este perdón está dado, es cuestión de aceptarlo. Y si estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo, a cambiar, a permitir que Él te moldee, que Él te transforme y que te haga digno de estar con Él, vas a repetir esta oración ahora conmigo. Okay. Señor, vengo a ti con corazón arrepentido y humillado, agradeciéndote por ese perdón inmerecido que me das. Y te pido, Padre, que escribas mi nombre en el santo libro de la vida, que me ubiques en una iglesia en la que pueda crecer espiritualmente y pueda aprender de ti. Te pido, Padre, que no permitas que vire atrás, que pongas tu Santo Espíritu en mí para que sea mi guía y mi consolador. Yo te pido también, Padre, que me ayudes a morir a mi viejo hombre, mi vieja mujer, y que me ayudes a ser una nueva persona y a dar testimonio de ti donde quiera que me pare. Lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye.